escuchar al doctor Richard Bastías, doctor en Fisiología Vegetal de la Universidad de Concepción, que nos hablará de los avances en la fisiología y manejo del estrés por calor en cerezos. Richard, por favor. Bien, muchas gracias a Patricio Espinosa, como siempre, por la invitación a estos seminarios. Agradecerle a ustedes también por la asistencia. Yo preparé una presentación tratando un poco de identificar y transmitirle a ustedes los principales aspectos fisiológicos que hay detrás de lo que es el estrés por calor en especies como el cerezo, y también, ¿no es cierto?, algunas directrices o alguna orientación sobre estrategias de manejo que ya se han discutido, algunas acá, muchas de ellas se han discutido, y de acuerdo a la experiencia que tenemos nosotros como universidad trabajando en este tema. La charla la he dividido en dos contenidos. El primero tiene que ver con la fisiología del estrés durante los periodos de otoño-invierno y también durante el periodo de primavera-verano, que son temas que ya se han abordado, y también un poco alternativas de manejo de estrés por calor en esta especie. Este es un esquema que, de hecho, está publicado ya en la revista PEC, ¿no es cierto?, y que es bastante interesante, digamos, como para que ustedes puedan ver en los distintos estados fenológicos de esta especie, como el cerezo, ¿no es cierto?, ustedes tienen distintos umbrales de temperatura, o sea, el efecto que ejerce la temperatura en esta especie es determinante, ¿ya? La temperatura en esta especie es muy determinante, no solamente en el potencial productivo, sino que también en la calidad y condición de fruta probablemente, ¿ya? Y entonces hay que entender que durante los distintos estados fenológicos, distintos estados de crecimiento, desde la dormancia hasta la cosecha, hay distintos umbrales de temperatura que nosotros tenemos que ir conociendo, entendiendo y tratar de manejarlo. Es muy complejo manejar la temperatura a nivel de campo, pero hoy día, como existen herramientas, ¿no es cierto?, y se está trabajando con protección de cultivo, debiéramos nosotros ir entendiendo cuáles son los umbrales más óptimos, ¿ya? No los voy a detallar acá, solamente les dejo esa imagen para que la tengan como respaldo. ¿Qué ocurre cuando hay un aumento de temperatura en otoño-invierno? Bueno, ya lo mencionó, ¿no es cierto?, Álvaro Sepúlveda, Luis Espíndola. Lo más importante es que ocurre una alteración en la entrada y la salida del receso, de la yema floral, pero también vegetativa. Ojo con eso. Ambas yemas, ¿no es cierto?, requieren de cantidad de frío y de temperatura. La yema vegetativa, siempre nosotros nos evocamos mucho a la yema floral, pero la yema vegetativa es fundamental porque ahí están las hojas que alimentan la fruta, ¿ya? Eso es súper relevante. Y cuando hablamos de acumulación de frío, nosotros creemos que para esta condición que estamos viviendo, donde hay cada vez invierno más cálido, primaveras también más cálidas, creo que el concepto de porciones de frío es mucho más adecuado, ¿ya? Eso lo hemos ido aprendiendo en la práctica. Y en términos de acumulación térmica, grado horas de crecimiento o grados día de crecimiento también es bastante más adecuado. Podemos discutir el tema de los umbrales, porque todavía hay discusión al respecto. Cuando uno habla de 4,5, lo que está haciendo en el fondo es desfasar la curva. Lo que está haciendo es tratar de acercarse más al invierno que al verano, porque bajamos el umbral. Entonces, ahí hay un tema interesante que hay que ir conociendo. Este es un gráfico, ¿no es cierto?, que a ustedes los ponen en dos escenarios. El escenario, ¿no es cierto?, 1, que es un otoño-invierno frío, que justamente es el año 2022, y el escenario 2, ¿no es cierto?, que es un otoño-invierno más cálido, que es el 2023. Y en la curva, ustedes tienen acá en la parte X, en el eje X, la parte de abajo, tienen distintos cultivares con distintos requerimientos de porciones de frío. Desde Nimba, que tiene bajo requerimiento, hasta Cordia, que tiene el más alto requerimiento, ¿ya? Y los ponemos en los dos escenarios. Y en el eje Y ustedes tienen el porcentaje de cumplimiento del requerimiento en base a las porciones de frío reales medidas durante el periodo de invierno, desde mayo hasta que ustedes inicien las aplicaciones de cianamida, dependiendo de cuál es la gestión que están haciendo en los campos. Entonces ustedes se pueden dar, ahí Luis Espíndola hablaba de 70%,
Todavía es discutible porque está entre 70 y 80 el óptimo para aplicar cianamida. Hay que afinarlo todavía, pero está por ahí. Entonces, si ustedes tiran esa raya, se dan cuenta que prácticamente el año 2022, se cumplían en casi todas las variedades los requerimientos. Al 15 de julio ya estábamos cumpliendo. Pero en el caso del otoño, invierno, estamos en algunas bajo ese requerimiento. Entonces, ¿qué trato de transmitirle yo con esto? Trato de transmitirle que esta es una información que debieran manejar ustedes en el campo. En el fondo, ustedes tener, con sus requerimientos cultivares, ir manejando esta información histórica. Porque además, según la experiencia, en un campo, por ejemplo, de 100 hectáreas, uno puede tener sectores con distinta acumulación de porciones de frío. Es variable. Entonces uno debería tener registros más locales. Con esta información e irla cruzando para ir tomando decisiones, por ejemplo, hasta cuándo extender la malla negra para enfriar, hasta qué periodo, cuándo la saco, o cuándo coloco la cobertura para aumentar los grados día. Si mi propósito es adelantar cosecha, o las aplicaciones de cianamida. ¿Ya? Entonces, es eso un poco lo que lo quiero transmitir. Por otro lado, hay algo que yo creo que se va a tener que empezar a trabajar, dada la condición de cambio climático, que ya para nadie es, digamos, un misterio, que las temperaturas se están incrementando. Y por lo tanto, efectivamente tenemos mayor probabilidad de tener inviernos más cálidos que inviernos más fríos, en términos probabilísticos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, primaveras más cálidas. Dada esa situación, lo más probable, y esto es un trabajo bien interesante publicado en el 2022, que muestra, en el caso del lado otoño-invierno histórico, muestra la línea verde la acumulación de porciones de frío y la línea amarilla es la acumulación de grados horas de crecimiento o acumulación térmica. Y ustedes se fijan ahí, sigue un patrón normal, ¿no es cierto?, para esa localidad, pero cuando nosotros entramos a una condición de un otoño-invierno más cálido proyectado del 2026 al 2050, se produce un traslape entre la acumulación de frío y la acumulación de grados termos. Ese es el traslape que vamos a tener que empezar a manejar. Es decir, un poco lo que en la sintonía de lo que señalaba Luis Espíndola, vamos a tener que empezar a trabajar con los dos parámetros, pero trabajar con un indicador de traslape entre la acumulación de frío y la acumulación de grados termales, ¿ya?, para tomar decisiones. ¿Qué pasa con la yema? Esto es un trabajo exploratorio a nivel de la yema. Ahí tiene una yema, ¿no es cierto?, creo que esta es la variedad santina, a fines de junio. Ustedes ven la yema, ¿no es cierto?, está aguzada, tiene una forma normal de una yema en receso, pero cuando ya pasamos al fines de julio, con esa condición de traslape, esa yema se hincha, ya comienza a sentir que está en una condición de salida. Fíjense que es bien curioso, porque para esa variedad, en ese periodo, todavía no se estaban cumpliendo la cantidad de frío necesario para salir del receso. Pero aún así, la yema se hinchó. ¿Qué significa que la yema se hincha? Significa que la yema está sintiendo que tiene que salir. Que asegure que esa floración va a ser más temprana, no podemos asegurarlo, pero sí la yema ya cambia. Y cuando nosotros le aplicamos cianamida en la misma fecha, 15 de julio, ya esa yema se hincha más todavía. Entonces, por eso lo que les quiero transmitir es que hay que trabajar ahora, más que en criterio de porciones de frío, en el criterio también de grados acumulados, en ese traslape, para tomar decisiones. Otro tema importante, y que tal vez también se ha discutido acá de alguna manera, y que esto se viene manejando, yo diría, de hace ya 10, 15 años atrás, de que se habla de que la fenología de los árboles frutales en general, dada la condición de cambio climático, se está adelantando la floración. Y eso tiene que ver mucho con el traslape entre la acumulación de frío y grados horas de crecimiento. Ahí tiene un estudio, ¿no es cierto?, desarrollado en Alemania, donde hay una proyección en el tiempo del año 80 al 2100, y se ve, ¿no es cierto?, en términos de fecha de floración, es en la fecha de floración, se va adelantando la fecha de floración, ¿ya? ¿Eso qué riesgo puede tener? Riesgo de helada, por ejemplo. Entonces tenemos que empezar a mirar también esos números, porque probablemente ese adelantamiento
puede llevarnos también a un mayor riesgo de helada, ¿ya? Si la yema se hincha, ya pasa a un estado más susceptible de helada, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los puntos claves? Puse esa de cerecita ahí, simpática, haciendo ok. No creo que sea muy ok para usted hoy día con el tema de la cereza, pero bueno, para darle un poco más de alegría a la industria. ¿Cuáles son los puntos clave acá del aumento de temperatura en otoño e invierno? El punto clave 1 es que tenemos que trabajar con los modelos de porciones de frío, ¿ya? Tenemos que trabajar porque ese es el modelo que se ajusta mejor a la condición de hoy día, ¿ya? Y lo otro es que tenemos que trabajar en forma paralela con los modelos de grados de hora de crecimiento, ¿ya? Que se ajustarían mejor a estas condiciones de clima de otoño e invierno más cálido. Ahora, ¿qué es clave acá? Es clave tener registros de los requerimientos de las especies, de las variedades, y cruzar ese registro con las porciones de frío acumuladas, tener ese registro. Sobre todo hoy día que hay una presión importante de parte de los viveristas y de la industria de introducir nuevas variedades. ¿Conocemos las porciones de frío de todas las variedades? ¿Tenemos claridad de esa información? Entonces es súper relevante tener esa información, ¿ya? Porque esa información es clave para tomar decisiones. Y lo tercero, hay que cambiar el paradigma, creo yo, y cambiar del típico registro de acumulación de frío al registro del traslape de acumulación de frío y grado de horas de crecimiento, ¿ya? Tenemos que empezar a trabajar en ese nuevo concepto para hacer la gestión, dada la situación que estamos teniendo hoy día con los inviernos, ¿no es cierto?, y con primaveras más cálidas. Esto es fundamental, por ejemplo, para manejar las aplicaciones con rompedores de receso, las heladas y también los techos, ¿ya? Ahora vamos a la otra patita, que es el aumento de temperatura primavera-verano, ¿ya? ¿Qué produce el aumento de temperatura en primavera-verano? Lo más probable es que lo que produzca es una alteración de la floración, como lo mencionaba el colega Espíndola, de la fructificación, porque afecta a la fecundación, del crecimiento y desarrollo de fruto, porque también altera la fotosíntesis, y por cambios de patrones en qué? Temperatura óptima de fecundación, cambian. El cerezo tiene temperatura óptima de fecundación, cambia el patrón de temperaturas óptimas de desarrollo de color. Es un dato nuevo que saqué de una publicación reciente, donde hay umbrales de temperatura óptima para el desarrollo de color también, y temperatura óptima de diferenciación floral y de fotosíntesis. Este gráfico me ha costado siempre explicarlo, y no sé para qué lo traigo acá, porque es más difícil todavía explicárselo a ustedes. Es muy complejo porque cuesta un poco explicarlo, pero en términos concretos lo que está indicando acá es que, por un lado, ustedes tienen, ¿no es cierto?, en la eje Y el porcentaje de flores que están en una condición A, B o C. Y por un lado tienen la capacidad de adherencia que tienen los estigmas al gránulo de polen, que son los estigmas, ¿no es cierto?, son estas papilas que adhieren a los gránulos de polen. Entonces, ¿qué ocurre? En la condición, por ejemplo, una con temperatura de 10 grados, que es la línea verde, ustedes van a tener mayor tiempo de adherencia al estigma. El estigma va a tener por más tiempo capacidad de adherencia al polen. Pero, ¿no es cierto?, el tubo polínico se va a demorar más en crecer y fecundar al óvulo. Cuando nosotros pasamos a una condición más extrema, de 30 grados, que es la línea gris, ustedes van a tener ahí, ¿no es cierto?, un crecimiento más rápido del tubo polínico y va a penetrar más rápidamente, se va a demorar menos días. Pero también la adherencia de los estigmas va a durar menos tiempo. Entonces es súper importante manejar estos valores, porque si no podemos irnos por un lado o por el otro, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, está la temperatura óptima de fecundación en términos de viabilidad del óvulo. Cuando tenemos temperaturas muy altas, la cantidad de flores con óvulos degenerados aumenta, que son las líneas rojas. Y cuando tenemos temperaturas más bajas, por ejemplo, de umbral de 24 grados, tenemos menos cantidad de flores con óvulos degenerados. Entonces también la temperatura puede estar ayudando al crecimiento del tubo polínico, pero puede estar afectando negativamente la receptividad de los estigmas y la longevidad del óvulo. Y eso se llama, en términos concretos, periodo efectivo de polinización, el famoso PEP.
la diferencia entre los días de longevidad del óvulo menos el periodo en que demora crecer el tubo polínico. Entonces el concepto de periodo efectivo de polinización es clave, ¿ok? Es clave. Este trabajo es súper interesante, lo encontré, es muy reciente, es del 2023, recientemente publicado, y un trabajo bien bonito. Acá tomaron, ¿no es cierto?, unas ramitas de cerezas en estado de color amarillo pajizo, ¿ya? Se pusieron en un contenedor y se sometieron, ¿no es cierto?, BT, son las cerezas que están allá antes del tratamiento, y de NT son en un tratamiento de temperaturas de 24 horas del día y 14 horas del día noche. Y con eso la fruta formó más color, sintetizó más antocianina. Cuando esas mismas cerezas se pusieron, ¿no es cierto?, a 34 grados y 24 grados, la fruta perdió desarrollo de color. ¿Qué significa eso? Significa que con temperaturas altas nosotros también vamos a tener una sensibilidad probable en los huertos de perder color. Y eso es súper importante cuando se trabajan con techo. Estamos muy entusiasmados de usar techo para adelantar cosecha, pero ¿qué pasa con la ventilación? ¿Qué pasa con los sistemas, los diseños de estructura? ¿Nos permiten realmente liberar el calor que se acumula? Si nosotros llegamos a temperaturas muy altas, nocturnas y diurnas, podríamos estar afectando el desarrollo de color de la fruta. Y a veces, muchas veces le echamos la culpa a la baja luminosidad, pero puede ser la temperatura también. Entonces es súper importante manejar los procesos de ventilación de los sistemas, ¿ya? La temperatura también influye en la diferenciación floral y el desarrollo de pistilos y frutos dobles. Y aquí, ¿no es cierto?, esto ocurre en el verano anterior, como decía Luis Espíndola, ¿no es cierto? Y hay un trabajo que demuestra que el periodo más sensible, donde las altas temperaturas estarían induciendo este desarrollo de pistilos dobles o de frutos dobles, en la diferenciación de los pétalos y los sépalos de la flor, que está ahí. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, arriba tienen una imagen con los distintos estados de diferenciación floral y está al medio, donde sube esa curva, que se forman los pistilos dobles, en esa curva al medio están diferenciándose los pétalos y los sépalos. Ese es el periodo más sensible. La pregunta es la siguiente: ¿en qué momento ocurren los estados de diferenciación floral de pétalo y sépalo en las variedades que tenemos en Chile? ¿Ocurren todas en el mismo momento? Muy buena pregunta. Capaz que no. Y por eso hay años donde nosotros en algunas variedades vamos a tener mayor cantidad de frutos dobles y en otras no. Entonces, ahí hay un elemento importante a considerar, ¿ya? El otro elemento importante es la temperatura. Efectivamente se habla de 30 grados, pero miren el gráfico ahí. Cantidad de pistilos dobles cuando de 30 grados pasa a 35 grados, que son temperaturas que hemos alcanzado ahora en los últimos veranos. El cambio abismante en la cantidad de frutos dobles. Entonces, 30 grados es el límite, pero 35 puede ser mucho más superior, digamos. Lo otro interesante, nosotros hoy día estamos trabajando en el laboratorio con el tema de las suturas profundas. Hemos visto, ¿no es cierto?, huertos donde han tenido muchos problemas de suturas profundas, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa malformación que no es frutos dobles, y hemos observado que, y de hecho la literatura así lo señala, que los umbrales de temperatura para desarrollo de sutura son más bajos que los frutos dobles. Si ustedes ven la curva acá, cuando la temperatura promedio asciende de sobre 20 grados, se incrementa sustancialmente la formación de frutos con sutura profunda. Y no así con frutos dobles. Con frutos dobles se requieren temperaturas mucho más altas. También es un elemento importante a considerar cuando estamos asociando la temperatura del verano anterior con el desarrollo de frutos dobles y de suturas. Otro elemento importante es el origen de los frutos dobles. Acá hay un trabajo bien bonito desarrollado por los investigadores Beppu y Kataoka, ¿no es cierto?, donde muestran que los pistilos dobles, cuando son dobles, dan origen a frutos mellizos, frutos dobles. Y cuando existe esa formación de estos pistilos, un pistilo atrofiado y otro pistilo formado, dan origen a estos, ¿no es cierto?, frutos con un ovario abortado o con un vestigio, ¿no es cierto?, ovario. ¿Es factible ver los frutos dobles anticipadamente?
Ahí están, po. Esto es en julio, ¿ya? Entonces, y uno empieza a sacar yemas, a analizarla, a mirarla, y se da cuenta que ahí están, pues, empiezan a aparecer. Incluso aparecen otros pistilitos más chiquititos, no más grandes. Entonces hay que empezar a revisar las yemas anticipadamente. Ahora, ¿hasta qué límite? ¿Podríamos hacerlo en junio? Eso es importante porque nosotros podemos tomar algunas decisiones, por ejemplo, regulación de carga y programar la poda, por ejemplo, cuando nosotros estamos podando. Entonces, hay que ir mirando esto más anticipadamente, ¿ya? Una estudiante mía, Ángela Gibilao, está estudiando ahora justamente cuáles son los umbrales de temperatura para las variedades, ¿no es cierto?, para la inducción de estos problemas, a través de este modelo que está diseñando ella, que pone con estos plásticos polietilenos, ¿no es cierto?, para poder inducir temperaturas altas, ventilando de alguna forma, porque hay que mantener un intercambio gaseoso adecuado, y vigilando, ¿no es cierto?, la temperatura, monitoreo continuo de temperatura para ir viendo en qué momento, ¿no es cierto?, estaría induciéndose este problema, para poder ir desarrollando información, generación de conocimiento que permita, ¿no es cierto?, gestionar mejor el manejo de este problema en los campos. Y otra estudiante, ¿no es cierto?, la Constanza Mesa, que es estudiante de magíster, está haciendo un trabajo bien interesante también donde está trabajando con termografía. Lo que está haciendo ella ahí, si ustedes se fijan, es con la cámara térmica, pasando por distintos puntos dentro de la planta, y estamos observando que dependiendo del diseño de la canopia de los árboles, la termografía cambia mucho. Nosotros hemos trabajado muchos años en la transmisión de luz dentro de los árboles y hemos demostrado, por ejemplo, que cambiando la conformación de la arquitectura, hemos logrado modificar la transmisión de luz, pero no hemos mirado la temperatura. Yo creo que es necesario empezar a mirar la temperatura también, porque esas yemas, por ejemplo, que están arriba, están con temperaturas muy altas, las hojas y las yemas, si ustedes se fijan, están más rojas, y las que están abajo, o la zona media, están con temperaturas más moderadas o bajas. Entonces no hemos visto ese parámetro. Creo que es importante empezar a mirarlo, porque de esa fruta, ¿cómo va la calidad de esa fruta? Pregunta. ¿Es la misma? Yo creo que no. Yo creo que esa fruta, cuando se desarrolló en esas condiciones térmicas, es probable que es distinta. Entonces creo que hay que empezar a indagar en eso. Y eso es lo que está haciendo Constanza hoy día con su trabajo de magíster. Puntos clave, entonces. La temperatura durante primavera y verano. Altas temperaturas, y me sequé, extraí hídrico. Altas temperaturas en floración favorecen la penetración del tubo polínico, 30 grados, por ejemplo. Esta primavera se anuncia ola de calor, se anuncia que podríamos llegar a esas temperaturas. Hay que estar vigilando bien el tema. Pero desfavorecen la receptividad de estigma y viabilidad del óvulo. Por lo tanto, hay que trabajar, por ejemplo, con reguladores de crecimiento. El retain, en años que hemos tenido esos problemas, nos ha ayudado, porque nos ha permitido, ¿no es cierto?, el retain de la ABG, aminotocivinilglicina, que es un inhibidor de la síntesis de etileno y que permite, ¿no es cierto?, disminuir la senescencia de las flores. Por lo tanto, si estamos en condiciones de temperatura, probablemente deberíamos trabajar con ese tipo de productos para favorecer la viabilidad del óvulo, ¿ya? Ahora, alta temperatura de día y noche, 34 24 grados, inhiben la síntesis de antocianina, mientras que las de 24 y 14 la favorecen. Yo creo que ese dato igual es importante, sobre todo para los que trabajan con techo. Y también es importante para ver cómo van los veranos. De repente le echamos mucho la culpa que la fruta no madura y a lo mejor le falta color nomás. Entonces hay que estar atento a eso. Alta temperatura, mayor a 30 durante la diferenciación floral, inducen frutos dobles, pero mayor a 25 suturas. Hay umbrales distintos, parece, para las suturas que los frutos dobles. Y también hay que considerarlo. Y actualmente, ¿no es cierto?, estamos investigando los umbrales críticos, como les decía, para estos desórdenes y segregando la temperatura de la yema según el grado de exposición a la luz de los árboles, ¿ya? Para ir viendo por qué no ir diseñando una canopia ahora, no solamente en concepto de transmisión de luz, sino que también en temas de temperatura de yemas, ¿ya? Manejos. Bueno, ustedes han hablado mucho acá de cubiertas negras, ¿no es cierto?, que suena como tétrico, negro, como oscuro, ¿ya? Pero ¿ayudan? Sí, ayudan.
Nuestra experiencia es que uno puede lograr incluso incrementar entre 1 a 5 porciones de frío con este tipo de cobertura, y que pueden ser determinantes cuando uno está en una situación de bajo frío. Pero hay que tener cuidado porque depende mucho de la estación de crecimiento. En años lluviosos y años no lluviosos funcionan distintos. Como decía muy bien Luis Espíndola, en años lluviosos el agua también enfría o lava inhibidores, pero la cobertura está cubriendo de la lluvia, evita que llegue agua, por lo tanto se está produciendo el efecto contrario. Entonces hay que tener cuidado, digamos, con la postura 1 de mayo, o sea, 30 de abril, 1 de mayo hay que colocarla. Hasta la aplicación de cianamida todavía no está resuelto. De repente es aconsejable incluso abrirla un poquito antes para que la yema también tome luz. Recuerden que los árboles frutales no solamente necesitan de temperatura para florecer, también requieren luz. Y nosotros ahí le hemos extinguido la luz por lo menos un 80%. Hay trabajo, ¿no es cierto?, de Aaron Herés, muy antiguo, que demostraba que cuando había luz brotaban más rápido las yemas. Por lo tanto, hay que tener ahí mucha precaución también. El traslape de porciones de frío y grado de crecimiento es un buen indicador como para ir definiendo el momento de apertura y de la aplicación de cianamida. Ahora, los materiales que bloquean la mayor cantidad de radiación global, ¿ya? Acá no es solamente que baje la radiación fotosintéticamente activa, aquí es global. Ojalá que baje la infrarroja, porque si no, no enfría la cobertura, ¿ya? Ojalá mayor de un 80%. Protectores solares, es otra alternativa. Se usan, sí. Uno de ellos puede ser suplemento de cutícula. ¿Por qué la cutícula puede ser relevante? Si ustedes se fijan ahí en la lámina, ¿no es cierto? La cutícula cumple muchas funciones en la fruta. Permite proteger del ingreso y la pérdida de agua, permite proteger de los patógenos, permite, ¿no es cierto?, proveer una resistencia mecánica, evita previene la fusión de órganos y protege de la radiación ultravioleta. ¿Ya? Ahora acá es bien interesante porque la cereza es una fruta bien particular. En términos de cutícula, la cereza posee una cutícula muy delgada, a diferencia, por ejemplo, de la manzana o el mango y la pera. Ahí están los valores. La cereza está en el rango entre 1,5 y 4,7 micrómetros de grosor de cutícula, que está muy similar al nectarino, la uva y el arándano. Por lo tanto, la cereza es una cutícula que es poco resistente, ¿ya? La cutícula como mecanismo de protección del sol. Miren, acá es bien interesante porque siempre ha estado esta discusión que qué tan importante es la radiación solar. Es muy importante, o sea, ahí tienen ustedes, por ejemplo, esto un invitado, el arándano, ya lo invité acá al bloque de cereza. Ustedes tienen ahí, ¿no es cierto?, una valla de arándano expuesta al sol, una valla a la sombra y la temperatura del aire. Si ustedes se fijan, cuando aumenta la temperatura del aire, aumenta la temperatura de la fruta. Pero aumenta más aún cuando esa fruta está expuesta al sol. Es decir, aquí la exposición del sol es muy importante, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, tienen ahí que aquellos frutos que están expuestos al sol desarrollan cutículas más gruesas. Es decir, la cutícula es un mecanismo de prevención de daño por sol en la fruta. Por lo tanto, tendría sentido usar protectores solares. Las partículas reflectantes. Hay que repasar algunos términos. Las partículas reflectantes, acá en la curva de acá de la izquierda, ¿no es cierto?, está la reflectancia a la radiación ultravioleta. Y a la medida que nosotros aumentamos la deposición de partículas, aumenta la reflectancia a la radiación ultravioleta. Y por otro lado, en la figura de más abajo, está la reducción de flujo de calor. En la medida que aumentamos la aplicación de partículas, aumenta, ¿no es cierto?, la emisión de calor. Es decir, protegen de la temperatura y de la radiación UV, las partículas reflectantes. Ahí está, ¿no es cierto?, este es un dato antiguo ya, como en manzana, ¿no es cierto?, las partículas reflectantes disminuyen la temperatura, o sea, permiten enfriar la temperatura. Por lo tanto, es una alternativa también. Las mallas. Siempre tengo que hablar de las mallas. No puedo dejar de hablar de mallas, ¿ya? Bueno, la malla es el mecanismo de prevención de golpe de calor es un mecanismo más integral, porque la malla, miren, baja la radiación UV, la radiación visible, la radiación infrarroja, baja las precipitaciones. La malla, aunque no lo crean ustedes, ojo,
las mallas, aunque dependiente de la densidad, pueden bajar entre un 20 y un 40% la incidencia de precipitaciones, ¿ya? Aunque sean porosas, de la densidad de hilo. Baja la velocidad del viento. ¿Y eso qué afecta? Afecta el balance térmico del sistema bajo malla, afecta la temperatura del aire, la humedad relativa, la temperatura y la humedad del suelo. Por lo tanto, es un mecanismo más integral, ¿ya? No es como un protector solar. Afecta todo, afecta a la planta y afecta al ambiente. Por lo tanto, la forma en cómo enfría tiene que ver cómo cambia la temperatura del aire, cómo cambia la humedad relativa, cómo cambia la humedad del suelo, que cambia el estatus hídrico de la planta. Una planta con menos estatus hídrico va a tolerar menos la temperatura alta. Por lo tanto, la malla funciona en forma más integral. ¿Qué consideraciones hay que tener al elegir una malla? ¿Ya? Esto es como ya algo como concreto, ¿ya? Esto es lo que hemos aprendido. En términos de radiación UV, es importante porque la radiación UV altera el movimiento de la abeja. Las abejas y todos los insectos tienen mayor visibilidad en el espectro ultravioleta que en el espectro visible. Y todos estos materiales bajan la intensidad de radiación UV. Por lo tanto, un material que baja mucho la intensidad de UV, la abeja no encuentra la flor porque no es capaz de ver los órganos florales. Se pierde. Importante. El color, variedades bicolores, se ha demostrado, ¿no es cierto?, como la Rainier, son muy sensibles a la intensidad de radiación ultravioleta en el desarrollo de color. Por lo tanto, una malla que baje mucho la radiación ultravioleta, vamos a tener problemas con el desarrollo de color en variedades bicolores, ¿ya? La radiación par es muy relevante. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis. Si no hay radiación par, no hay fotosíntesis, es simple. Y lo otro es el delta temperatura que generan estas mallas, que es lo que estamos conversando hoy día. Veamos la UV. Miren la malla de arriba, una malla blanca, monofilamento comparada con la malla negra. 68% UV una transmite, la otra 79%. ¿Por qué creen ustedes? Porque los aditivos que usa una malla blanca tienen más aditivo anti-UV, porque es un color blanco, tiene que protegerse más el material. La malla negra, que absorbe más calor, necesita menos aditivo UV, por lo tanto transmite más UV. Miren la diferencia, solamente por la fabricación. La malla blanca de Rachel, un 73%. ¿Por qué? Porque difunde más luz, porque es un plástico y tiene menos aditivo, por eso dura menos la malla Rachel. La malla Rachel dura menos que un monofilamento. Y la negra, Rachel, es la que baja más la UV, ¿ya? En términos de radiación par, estamos más o menos en los mismos rangos, pero claramente la malla negra es la que baja más la radiación para la fotosíntesis. Pero lo más interesante aún es la parte térmica. Y acá como que siempre haya habido discusión. Pero está bien que haya discusión, porque no puede haberse una sola postura. Deben haber distintas posturas. Pero nosotros hemos medido harto este parámetro y lo que hemos visto es que con las mallas blancas siempre transmiten más radiación en el espectro infrarrojo. Y por lo tanto, el delta térmico de una manzana, una fruta, una cereza, con respecto al aire, va a ser siempre más positivo que una malla blanca. En términos más prácticos, las mallas más claras calientan más el sistema. Y por eso en años, ¿no es cierto?, hemos puesto malla blanca, se nos han quemado más las manzanas en algunos casos. Calientan más el sistema, porque transmiten más infrarroja, especialmente en años cálidos. Y las mallas más oscuras enfrían más. Así de simple, ¿ok? Eso es súper importante. Aquí tienen, por ejemplo, un dato en cerezo. Acumulación térmica mayor a 25 grados Celsius en cerezo, pensando, ¿no es cierto?, en los suturas, en distintos momentos, diciembre, enero, febrero, marzo. Un control, una cristal blanca al 17%, una gris perlada al 28%, y ven ustedes la diferencia. La que es más oscura, que tiene más sombra, enfría más. ¿Y qué pasa con 30 grados? Que es más crítico para el desarrollo de frutos dobles, también enfría más. Y de hecho, miren la cristal blanca, supera incluso en diciembre al control en acumulación sobre 30 grados. Entonces, no le demos más vuelta al tema. No le demos más vuelta. Si es un principio físico. O sea, ¿por qué? Porque absorben más calor las mallas oscuras. ¿Ok? Y el déficit de presión de vapor, que es la combinación de la temperatura con la humedad relativa, también se ve alterado. Las mallas más oscuras
bajan más el déficit de presión de vapor. En términos concretos, están generando un ambiente menos estresante para la planta. ¿Ya? Algo que quería traer acá, porque hemos hablado mucho de los temas, ¿no es cierto?, temperatura, ambiente, pero no hemos hablado de los incendios. Los incendios de la temporada pasada, recordemos que la fruticultura chilena está formada por productores grandes, medianos y pequeños productores. Y muchos pequeños productores están mucho asociados a zonas forestales, donde ocurrieron incendios. Nosotros monitoreamos esos huertos, para que ustedes vean ahí. Vean el huerto de arriba, que es un huerto, ¿no es cierto?, de cerezo, cerca de plantaciones forestales, pero más alejado de los focos de incendio. Y ahí tienen la temperatura ambiente y la temperatura de la madera frutal. Y ustedes se fijan, ¿no es cierto?, la madera frutal se calienta más. Alguien preguntaba por ahí por la madera frutal que se quemaban los portainjertos. La madera se calienta por la radiación. Mientras hay más radiación, más temperatura, se calienta más. Es un mismo principio que la fruta, es un tejido. Y si el tejido es más herbáceo, se calienta más aún que uno más lignificado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de acá, ya no hay tanta diferencia térmica entre la madera y el ambiente, porque ahí teníamos probablemente menos intensidad de radiación. Fue por el humo que estaba en esa localidad que bajó la radiación y que ayudó a enfriar más porque había menos radiación. ¿Se fijan lo que genera un incendio? Y en el caso de abajo, el incendio llegó cerca al huerto y se calentó más la madera, más aún que la otra. Es decir, esos huertos, aunque no se quemaron, quedaron con un estrés térmico bastante importante que lo van a cobrar a la cosecha que viene, en la diferenciación floral, en la acumulación de reserva. Entonces es importante también darle valor a este tema, digamos. Punto importante de manejo del estrés por calor. La cubierta negra, para acumular frío, desde el 1 de mayo hasta inicio de aplicación de cianamida, postura de techos, es importante. Puede ayudar a acumular frío, pero va a depender de la localidad y de la temporada, ¿ya? Es importante que esa cubierta tenga una capacidad de bloqueo de radiación global, no la par, global, porque esa es la que integra la parte del infrarrojo, de mínimo un 80%. Y usar o jalar este indicador de porciones de frío, grados, horas de crecimiento, para tomar decisiones sobre la postura de esta cobertura. Creo que va a ser relevante la aplicación de inhibidores de senescencia, dada que hay un pronóstico de primaveras muy cálida, para ayudar de alguna forma a aumentar la viabilidad de las flores, ¿ya? Especialmente, ¿no es cierto?, pensando en la receptividad de los estigmas y de la longevidad de los óvulos. Los protectores solares tipo suplemento cutícula están ayudando más bien al estrés por UV, y los bloqueadores, ¿no es cierto?, como cablinita, UV y temperatura, aunque hay una duda todavía ahí que tanto podrían afectar la temperatura estos protectores solares suplemento cutícula. Las mallas permiten un manejo del estrés por calor en forma más integral, porque contribuyen al enfriamiento de la planta a través del cambio de balance de radiación. Hay un cambio de balance. Nosotros lo hemos estudiado, ese cambio de balance. Lo publicamos, de hecho, en un artículo con Alessandra Boini de Bolonia. Nosotros publicamos un artículo reciente donde mostrábamos ese balance, ¿ya?, de temperatura y déficit de presión de vapor. Por lo tanto, todo eso en conjunto está alterando la temperatura de la planta. Muchos especialistas en el área de relaciones hídricas han mostrado que las plantas bajo malla o cobertura tienden a tener potenciales hídricos menos negativos. Significan que su estatus hídrico es mejor. Por eso también está la práctica de regar menos. Y eso está ayudando a enfriar la planta, ¿ya? Las mallas más opacas, ¿no es cierto?, como negra o grises, son más efectivas en enfriar que las mallas claras, como blanca y cristal, ¿ya? Cuando queremos enfriar, es aconsejable elegir mallas opacas con un porcentaje de sombra mayor al 25%, porque ahí parece ser más efectivo el enfriamiento. Y lo último, los incendios de la última temporada exacerbaron el estrés por calor en árboles de cereza, cercano al fuego. Eso podría estar repercutiendo negativamente en las cosechas de esos productores. Aquí voy a hablar un poco de política, nada que ver, no creo, yo sé que a nadie le gusta hablar de política, pero claramente como país necesitamos trabajar en lo que es ordenamiento territoriales, de manera, ¿no es cierto?, de que estos huertos estén ojalá lo más
alejados posibles de plantaciones forestales que finalmente repercuten negativamente en estos productores. Muchísimas gracias.